¿Qué tal, chicos? Nuevamente con ustedes para mostrarles ahora un video de la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen, en el que vamos a encontrar sus elementos a partir de la ecuación ordinaria y la ecuación general. Así que comencemos con este primer ejercicio que nos dice que es x menos 3 al cuadrado igual a 6 por y menos 2. Identificamos qué tipo de parábola es primero, si es horizontal o vertical, por la forma que tiene, en el cual el término cuadrático es x. Sabemos que es una parábola vertical, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí que es una parábola vertical. Y ahora vamos a escribir la ecuación de la parábola vertical por abajo de esta ecuación, para ir comparando sus elementos, para sus valores, y de esa manera identificarlos. Así que primero encontremos el vértice. ¿Cómo ubico el vértice? Bueno, ya sé que aquí h vale 3, que k vale 2. Una forma más práctica, como habíamos visto en la ecuación de la parábola con vértice en el origen, nos decía que ubiquemos o identifiquemos a h y k, sus valores que tengan signo contrario al que aparecen aquí en la forma. Es decir, si aquí dice menos 3, entonces h vale 3. Si aquí k, aquí en la fórmula o en la forma dice menos 2, es porque k vale entonces 2. Y ahí los tenemos, el vértice es 3,2, h, k. Pero ahora necesito encontrar P para que yo pueda encontrar también los valores del foco o las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto. Así que 4P es 6. Aquí comparando esta parte decimos que 4P es 6. Entonces P es 6 cuartos, que equivale a 3 medios, y esto es 1.5. Ahora sí, en el inciso B ubicamos el foco, escribimos las coordenadas del foco de una parábola vertical y sabemos que son h, k más p. Sustituimos sus valores, h que vale 3, k que vale 2, más p que vale 1.5. Al final tenemos que es 3,3.5. En el inciso C nos pide la directriz, la ecuación. Y la ecuación de la directriz en una parábola vertical es y igual a k menos p. Por lo tanto, y es igual a 2 menos 1.5 y y vale 0.5. Finalmente, el lado recto, sabemos que para toda parábola es 4p, valor absoluto. Y entonces el valor absoluto de 6 es 6. Bien, ahí tenemos los elementos. Ahora veamos su gráfica. Aquí la tengo, y una vez que tengamos la gráfica, vamos a ubicar sus elementos. Algo que en otros ejemplos hicimos lo contrario, primero sus elementos y luego la gráfica. Aquí lo hago para ubicar o para comprobar que estos elementos que obtuve sí corresponden a la parábola. ¿De acuerdo? Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Entonces escribimos el vértice primero, que es 3,2. Aquí está, 3 derecha, 2 hacia arriba. Y ahí tenemos entonces el vértice. Luego ubicamos el foco. El foco es 3 derecha y 3.5 hacia arriba. Ahí está. Ese es el foco. Enseguida ubicamos la directriz. La directriz es una recta que va a cortar al eje Y en 1.5. Aquí la tenemos. ¿Por qué es 1.5? Es 0.5 porque son 1.5 lugares hacia abajo. Lo mismo que hay del vértice hacia el foco. Trazamos ahora el lado recto, que vale 6. Aquí nos dice el lado recto vale 6. Por lo tanto, del foco son 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y justamente coincide con un punto sobre la parábola. Y también del lado izquierdo, 1, 2, 3. Coinciden. Ahí lo tenemos entonces, un punto del lado izquierdo, lado derecho, y trazamos el lado recto. No nos pide que encontremos el eje de simetría, es decir, el eje focal, pero sabemos que pasa por el foco y el vértice, y en este caso sería x igual a 3. ¿Por qué x igual a 3? Porque corta al eje x en 3. Y ahí lo trazamos. Listo.
escribimos lado recto, eje focal, para identificar sus elementos y su directriz. Muy bien, hemos terminado. Para este segundo ejercicio, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tipo de parábola es? Y notamos que por tener el término cuadrático en Y, entonces es una parábola horizontal. Así que identificamos entonces a la ecuación como una parábola horizontal y escribimos debajo de la ecuación la forma que debe tener. Y aquí está. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Aquí, ¿para qué la escribí debajo? Para poder identificar correctamente a estos elementos, es decir, h que vale 3, k que vale menos 1. Recuerden ustedes que una forma práctica que ya hemos trabajado es identificar aquí el valor de h y k con signo contrario al que aparece en la ecuación. Bueno, entonces escribimos aquí nuestro inciso A, nuestro vértice es h, k y es 3, menos 1. 3, menos 1. Recuerden también que el primer valor de h, el valor de h más bien va asociado con x. Así que no siempre va a estar al principio. Es decir, aquí en el término cuadrático puede estar k o puede estar h. La forma más fácil es identificar primero dónde está x y el número que está asociado a la x será h y el número que está asociado a y será k. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahora h y k. ¿Qué nos falta para encontrar los demás elementos? Nos falta p, así que identificamos que 4p vale menos 5. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, 4p es menos 5 y p es entonces menos 5 cuartos, que equivale a menos 1.25. Ahora con este dato podemos encontrar para el inciso B nuestro foco, que es h más p, k. Sustituimos h que vale 3 menos p, que sería en este caso, sería más p, que sería menos 1.25, el valor de k, que es menos 1. Haciendo la resta nos da 1.75, menos 1. En el inciso C la directriz es x igual a h menos p. Así que escribimos h que vale 3 menos 1.25 que vale p. Da como resultado 3 más 1.25 y será 4.25. En el inciso D encontramos entonces el lado recto y el lado recto será valor absoluto de 4p. Así que será 4 por menos 1.25, que da el valor absoluto de menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es 5. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos entonces. Este lado recto es el valor absoluto de 4p, pero aquí ya lo teníamos. 4p era menos 5 y su valor absoluto es 5. Bueno, de todas maneras, da el mismo resultado. Era también para comprobar que se cumple esta condición. En nuestra gráfica, que aquí la tenemos, vamos a ubicar los elementos para corroborar que efectivamente coincidan con la gráfica que ya tenemos aquí. A ver, entonces comenzamos con el vértice. El vértice, ahí lo tenemos, será 3, menos 1 y comprobamos 3 menos 1, efectivamente ahí está. El foco estará entonces 1.25 lugares a la izquierda del vértice, ¿de acuerdo? Entonces va a estar 1.25 lugares, que será 1.75. Por acá estará entonces, comprobamos y efectivamente aquí está 1.75 derecha, menos 1 hacia abajo. Listo, entonces las identificamos como vértice y como foco. Otro elemento es el lado recto, que aquí lo tenemos, y el lado recto vale 5.
será 2.5 lugares hacia arriba del foco y 2.5 hacia abajo. También tenemos la directriz. Bueno, el lado recto, ahora la directriz está 1.25 lugares a la derecha del vértice. ¿De acuerdo? A la derecha del vértice. Aquí lo tenemos, de aquí contamos 1.25 y da 4.25. Por último tenemos al eje focal que pasa por el foco y el vértice, y en esta ocasión la ecuación de esa recta es y igual a menos 1 porque corta el eje y en menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la directriz y este es el eje focal. Muy bien. En este ejemplo ustedes notan que es una ecuación general. Es la ecuación general de una parábola vertical. Bueno, ¿qué debo hacer para encontrar sus elementos? Bueno, veamos que existen dos formas para encontrar sus elementos. Vamos a comenzar con esta, que es la primera forma, y es por transformación algebraica. Así que lo que tenemos que hacer es separar las x del resto de la ecuación. ¿Por qué las x? Porque es la que tiene el término cuadrático, es decir, del lado izquierdo quedarán la variable o las variables iguales, pero la que tenga el término cuadrático. En este caso queda x cuadrada y 6x, quedan del lado izquierdo. Del lado derecho pasa el 8y, pero pasa como menos 8y. Tengan mucho cuidado en esto para no equivocarse. Cambia el signo si pasa del lado derecho. Igual el 17. El 17 pasa como menos 17. Aquí tengo que completar mi trinomio cuadrado perfecto. Así que para completar mi trinomio cuadrado perfecto, escribo nuevamente x cuadrada menos 6x, y lo que tengo que hacer ahora es sacarle mitad a menos 6, que sería menos 3, y lo elevo al cuadrado. Menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Le agrego el 9 y tengo mi trinomio cuadrado perfecto. Del otro lado, entonces escribo menos 8y menos 17, pero como aquí le agregué 9, también se lo agrego del lado derecho. Ahí está el 9, para que se mantenga equilibrada la ecuación. De este lado, del lado izquierdo, ahora lo vuelvo un binomio al cuadrado. Este método ya lo vimos en la circunferencia también. Le sacamos raíz al primer término, es decir, raíz de x cuadrada sería x, signo del segundo término, este es el segundo término, su signo es negativo, raíz del tercer término, su raíz del tercer término es 3 y todo elevado al cuadrado. Del lado derecho nos queda menos 8y y la suma de menos 17 más 9 da menos 8. Bueno, entonces ahora escribimos del lado izquierdo lo mismo, queda x menos 3 al cuadrado. Del lado derecho, para que quede como la ecuación ordinaria de la parábola vertical, necesito tener la y sola dentro de un paréntesis. Así que el 8 lo dejo fuera del paréntesis, queda menos 8, paréntesis, la y. Muy bien, ahora, ¿cómo integro el menos 8 en esta factorización? Bueno, pues diciendo de la siguiente manera, menos 8 entre de menos 8 da más 1, y ese más 1 lo escribo ahí, y listo, ya tengo entonces mi forma ordinaria, que es como la que utilicé, o es la que partí más bien en los dos ejemplos anteriores. Si ustedes recuerdan, en los dos anteriores nos daban la ecuación ordinaria, así que a partir de aquí ya puedo realizar el procedimiento que hice como en los dos ejemplos anteriores. Y aquí escribo entonces que esta es una parábola vertical. Muy bien, es una parábola vertical y ahí las tenemos, tanto la ordinaria como la general. Aquí está, general, ordinaria. Y luego ahora identifico quién es h. H es 3 y k es menos 1. ¿De acuerdo? Y 4p es menos 8. Por lo tanto, p va a valer menos 2. ¿De acuerdo?
La segunda forma de obtener los elementos de una parábola vertical es la siguiente. A partir de la forma general, que es la que tenemos aquí, es x cuadrada menos 6x más 8y más 17 igual a 0. Sabemos que la forma general de esta ecuación es x cuadrada más dx más y más f igual a 0. ¿De dónde resulta esta ecuación general? Bueno, pues vamos a encontrar sus elementos a partir de fórmulas que se obtuvieron desarrollando la ecuación ordinaria. La forma ordinaria dice x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Así que desarrollamos esa ecuación y de ahí obtenemos las siguientes fórmulas. Es algo muy parecido tal y como lo hicimos con la circunferencia, con la ecuación general de la circunferencia. Así que D resulta ser menos 2h, en donde h es igual a menos d sobre 2, es decir, la mitad de d con signo contrario. Sustituyendo los valores, en este caso d, si ustedes se dan cuenta, d vale menos 6, aquí está, d vale menos 6, e8 y f17. Entonces queda menos 6 entre 2, menos por menos da más y este resultado es 3. Ahora, f resultó de menos 4 por p por menos 4p nada más. De aquí despejamos p y sabemos que p es igual a menos e sobre 4. ¿De acuerdo? Es decir, una cuarta parte de e. Entonces, sustituyendo estos valores, tenemos que es menos 8 sobre 4 y da como resultado menos 2. Por último, ¿cómo se obtiene f a partir de h, k y p? Bueno, f se obtiene como h cuadrada más 4p k, en donde k, ahí despejamos k va a ser igual a f cuadrada menos h cuadrada todo sobre 4p. Así que sustituyendo los valores, tenemos que e vale 17 menos h ya la tenemos acá, ya la obtuvimos que vale 3, así que sería menos 3 al cuadrado sobre 4p. 4 por p, que ya lo obtuvimos, que vale menos 2. Resultado 17 menos 9 sobre menos 8, que da 8 sobre menos 8 y finalmente da menos 1. Ahora, comparamos estos valores. Vean, h que vale 3 por transformación, que fue del primer método, es el mismo valor que h por fórmula. K que vale menos 1 y K que vale menos 1 también acá. Y finalmente P por transformación y P con fórmula son iguales. Bueno, entonces tenemos ya dos formas para encontrar estos tres elementos importantes que es H, K y P. Y a partir de ahí, ahora sí, empezamos con el inciso A. Su vértice es h, k, por lo tanto será 3, menos 1. Ya lo tenemos aquí identificado, h y k. Ahora, utilizando p para encontrar el foco, tenemos que p es igual, o más bien que f es igual a h, k más p. Donde tenemos aquí, tenemos el valor de p que vale menos 2. Así es que vamos a sustituirlos acá en la forma y tenemos que h sigue siendo 3, que k sigue siendo menos 1, pero ahora el valor de p se lo sumamos, en este caso es menos 2. Y la suma aquí da 3 menos 3. El inciso C, para encontrar la directriz, es y igual a k menos p. Sustituimos los valores que es k, que es menos 1, menos 2, perdón, nos da como resultado menos 1 más 2 y esto es 1. Y en el inciso D, el lado recto, que es el valor absoluto de 4p, en donde p es menos 2, sería 4 por menos 2 da menos 8 y finalmente el lado recto vale 8. Bueno, hasta ahí
ya encontramos todos sus elementos de haber obtenido H, K y P de dos maneras. De una forma que es por transformación y la otra que es por fórmula. Tenemos que es una parábola que abre hacia abajo y que es vertical porque el valor de P es negativo, es decir, vale menos 2. Ahí tenemos su vértice que está en 3, menos 1. Tenemos también el foco que está en 3, menos 3. Ahí lo ubicamos. Tenemos por otro lado la directriz que está dos lugares arriba del vértice. Ahí está, ya igual a 1. También tenemos el lado recto y su eje focal. ¿De acuerdo? Le escribimos las letras que le corresponden: foco, vértice, lado recto. Tenemos también su directriz y el eje focal, que es el que pasa por el vértice y el foco. En este último ejercicio notamos que se trata de una parábola horizontal, así que iniciamos nuestra transformación. Usando la primera forma, separamos las y's, en este caso y cuadrada más 10y, y del otro lado pasamos la x, en este caso es menos x, pasa como más x, el 27 pasa como menos 27. Y notan que aquí dejé un espacio para ubicar, en este caso, completar mi trinomio cuadrado perfecto. Bueno, pues para completarlo, debo de sacarle mitad a 10, sería 5 al cuadrado, 25. Ese valor lo escribo acá y lo sumo también del otro extremo. Así que tenemos más 25 y más 25. Ahora este se vuelve un binomio al cuadrado, sacando raíz de y cuadrada, signo del 10 y raíz de 25, todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Del otro lado me queda x menos 2 solamente. Bien, pues ya tengo entonces la forma ordinaria. Y a partir de la forma ordinaria, ahora identifico quién es h, que en este caso es menos 2, perdón, es 2, k es menos 5 y 4p. ¿Cuánto vale 4p? Aquí tal vez no lo visualicemos bien o correctamente porque en los anteriores ha estado entre paréntesis x menos 2. Así que lo escribo entre paréntesis. Vean entonces que queda x menos 2. Pero entonces lo que está fuera del paréntesis, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? Aquí está, es 1. Entonces 4p vale 1. Por lo tanto, p es igual a 1/4. ¿De acuerdo? Tenemos ya los elementos. Ahora veamos la segunda forma. Y la segunda forma parte también de la ecuación general, que sería y cuadrada menos x más 10y más 27 igual a 0. Escribimos la forma general abajo con letras mayúsculas. Y cuadrada más de x más y más f igual con 0. Muy bien. De esta forma general, de la misma manera que la anterior, que era una parábola vertical, en esta que es horizontal, también se obtuvo desarrollando la forma ordinaria. En este caso sería y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. ¿Y cómo obtuvimos d, e y f a partir de h, k y p? Bueno, entonces decimos que d se obtuvo de menos 4p, en donde p es igual a menos d sobre 4, es decir, una cuarta parte de d vale p. Sustituyendo los valores, entonces tenemos que sería menos, fíjense, no teníamos aquí valor visible de d, estaba originalmente así. Bueno, sin el valor podríamos confundirnos y pensar que vale 0, no lo sé. Así que
lo anotamos mejor, lo escribimos. Ahora sí identificamos que D vale menos 1, que E vale 10 y que F vale 27. Bueno, pues entonces escribimos menos 1 entre D4. Nos da valor positivo 1/4. ¿Cómo obtuvimos E? E mayúscula se obtuvo de menos 2K, en donde K vale la mitad de E con signo contrario. Así que sustituimos el valor de E, que en este caso es 10, entre 2 da menos 5. Y por último F, ¿cómo se obtuvo F? F se obtuvo como K cuadrada más 4PH, en donde H es igual a, en este caso sería F menos K cuadrada sobre 4P. Si sustituimos los valores, quedaría entonces F, que vale 27, menos K al cuadrado. K vale menos 5 al cuadrado. Sobre 4P, sobre 4 por 1/4. Muy bien, arriba tenemos entonces 27 menos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado es 25 positivo, ¿no? Entonces queda de este cuadrado queda 25, pero permanece este signo de la fórmula que es menos. 4 por 1/4 pues da 4/4 y 4/4 en este caso es 1. Y 27 menos 25 da 2. Muy bien, entonces tenemos que F vale 2. ¿De acuerdo? Y coincide con los valores que obtuvimos por transformación. Véanlo aquí. H vale 2. Y aquí tenemos que también H vale 2. K vale menos 5. También en esta otra forma vale menos 5. Y por último P aquí que vale 1. 1/4, perdón. También aquí P obtuvimos 1/4. Ahora pasamos a encontrar los elementos usando estos datos H, K y P. Entonces sabemos que el vértice es H, K, sería 2, menos 5. El foco es H más P, K. Por lo tanto sería 2 más 1/4, menos 5. Y 2 más 1/4 sería 2.25, menos 5. En el inciso C encontramos la directriz. Y la directriz es x igual a h menos p. Por lo tanto, x sería igual a 2 menos 1/4, que sería 2 menos 0.25, como resultado 1.75. Tenemos después en el inciso D el lado recto, que es 4p, valor absoluto. Entonces sería 4 por 1/4 y 4 por 1/4 es 4/4, que equivale a 1. Muy bien, tenemos todos los elementos. Ahora veamos si coinciden esos elementos trazándolos en la gráfica. La gráfica es horizontal y abre a la derecha, tal y como lo determina aquí el signo de P. ¿De acuerdo? Ese es el valor que lo determina. Ubicamos sus demás elementos. En este caso el foco o el vértice, más bien el vértice ubicamos primero, ahí lo tenemos junto con el foco, vértice y foco. Están uno del otro separados solamente 1.25 lugares, o sea es un, perdón, punto 25, que es lo que vale P, dijimos, aquí está P positivo y vale 0.25, o sea que 0.25 a la derecha está el foco y 0.25 lugares a la izquierda está la directriz. Ahí la tenemos trazada, y también trazamos el lado recto. De acuerdo, esta es la directriz. Ahora el lado recto, ahí lo tenemos, ese es el lado recto. Y por último el eje focal, que cortaría al eje Y aquí en menos 5, así que su ecuación del eje focal es Y igual a menos 5. Muy bien, aquí tenemos entonces el eje focal. Pues hemos terminado con este último ejercicio en relación a la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen.
para hallar sus elementos partiendo de la ecuación general y de la ecuación ordinaria. Como ustedes se dan cuenta, es bastante sencillo si llevamos un orden. No necesariamente tenemos que hacerlo de las dos formas. Yo les mostré aquí que hay dos maneras. La que ustedes dominen más, la que se les facilite más, esa tomarán entonces para resolver los ejercicios. Muy bien, pues espero que aprovechen este video para que se apoyen de sus actividades, de su tarea y logren una mejor comprensión de estos temas. Nos vemos en el próximo video.